espérate que entren y... Buenos días, los invito a tomar asiento, por favor. Sí, por favor. Ahí.
Muy buenos días. Se abre la sesión, los invito a tomar asiento. Señoras y señores, esta audiencia en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto presenciar la cuenta pública que el señor presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros Cárcamo, entregará al país sobre el desempeño jurisdiccional en 2012. En el marco de la política de transparencia impulsada por la Corte Suprema, esta ceremonia está siendo transmitida en directo a través del sitio web del Poder Judicial. Para comenzar esta ceremonia, interpretará el himno nacional la soprano Regina Sandoval. Los invito a ponerse de pie. Los invito a tomar asiento. A continuación, pronunciará su discurso el señor presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros Cárcamo. Señor presidente de la Cámara de Diputados, don Nicolás Monkever Díaz, señoras y señores ministros y señora fiscal judicial de la Corte Suprema, señora ministra de Justicia, doña Patricia Pérez Golver, señor presidente del Tribunal Constitucional, don Raúl Bertelsen Repeto, señor Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza, señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Sabas Chaguán, señores expresidentes y exministros de la Corte Suprema, magistrados, invitados especiales, señoras y señores. Comienzo pidiendo un momento de silencio y reflexión porque el Poder Judicial de Chile está en duelo. El martes 26 de febrero pasado falleció, después de padecer una larga enfermedad, nuestro querido amigo y colega, señor Roberto Jacob Chocair. La Corte Suprema ha perdido a uno de sus integrantes en ejercicio, un magistrado perseverante y acucioso, que aportó sus mejores conocimientos en este tribunal y a la judicatura de nuestro país.
Muchas gracias. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, en esta solemne audiencia pública procedo a dar cuenta a la Nación de la gestión y actividades realizadas por los tribunales de justicia de la República y de las acciones ejecutadas por el Poder Judicial durante el año 2012, destacando los aspectos más relevantes del gobierno judicial. Siguiendo el orden utilizado en la cuenta que me correspondió rendir el año pasado, lo que facilitará la comparación de las cifras, informaré de los hechos más importantes de nuestra gestión y las estadísticas generales que dicen relación con el ingreso, término y causas pendientes en las diferentes instancias. Su detalle está contenido en los anexos de esta cuenta y pueden examinarse desde este momento en el portal web del Poder Judicial. Destaco que por primera vez en la historia de esta cuenta pública, ella está siendo transmitida en alta definición a través de nuestra página en Internet. Se incorpora la interpretación simultánea en lengua de señas en beneficio de las personas con discapacidad auditiva, tarea que se está cumpliendo en una de las oficinas de la presidencia de esta Corte Suprema en este momento. Estadísticas generales. La labor que desempeñan los tribunales de justicia es fundamental para garantizar los derechos de las personas y el desarrollo del Estado de Derecho. Por ello, la manera y oportunidad en que se tramitan los procesos judiciales y el efectivo acceso a la justicia de los ciudadanos constituye una cuestión de la máxima importancia en nuestro quehacer, con la finalidad de proporcionar un servicio oportuno y excelente a nuestros usuarios. Hemos adoptado permanentemente todas las acciones a nuestro alcance para el cabal cumplimiento del mandato constitucional de impartir justicia. Sin perjuicio de lo anterior, estamos conscientes de que las medidas y políticas que se puedan acordar al interior del Poder Judicial para mejorar y modernizar la labor de los tribunales son limitadas, puesto que en muchas circunstancias las soluciones escapan del ámbito de nuestras competencias y presupuesto. Creemos que para corregir los problemas y salvar las carencias existentes es primordial una colaboración estrecha y permanente con los demás poderes del Estado. Tribunales de primera instancia. En el año 2012 ingresaron a los tribunales de primera instancia 3.003.271 nuevos asuntos, cifra que no incluye los exhortos, lo que representa una disminución de 14% respecto al año anterior. Esta información corresponde únicamente a las causas que conocen los tribunales ordinarios y los especiales de familia, de lo laboral y de cobranza laboral y previsional, incluyendo las que emanan de los antiguos procedimientos criminales que aún quedan en tramitación y sin considerar los ingresos de causas de otros tribunales especiales como los militares de primera instancia, los juzgados de policía local y otros cuya regulación se establece en sus respectivas leyes. La reducción a que se alude se refleja principalmente en materia civil, en el ingreso menor de las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva y de las solicitudes de medidas prejudiciales. Cabe destacar que el ingreso de causas civiles a nivel nacional disminuyó a 1.583.774, lo que significó una variación de 23% en relación con el ingreso del año pasado. Estas causas, sin embargo, constituyen el 53% del ingreso total nacional. Con esta baja se altera la tendencia en alza en los ingresos que se había producido en años anteriores. En cuanto al término de causas, que sumaron 2.508.808, se experimentó una disminución de 20% respecto del año anterior, principalmente aquellas de competencia civil y del sistema laboral antiguo. Las causas pendientes a diciembre de 2012 alcanzaron la cantidad de 1.924.275, lo que representa un aumento de 4,6% respecto del año 2011.
En relación a los tribunales especiales, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ingresaron 21 asuntos durante el año 2012. Se terminaron 27 y quedaron pendientes 4. Al Tribunal de Propiedad Industrial ingresaron en el mismo periodo 1.496 causas. Se fallaron 1.478 y 504 quedaron pendientes. Y al Tribunal de Contratación Pública ingresaron 268 asuntos, terminaron 154 y hay pendiente 435. Respecto a los tribunales tributarios y aduaneros, que comenzaron a funcionar el 1 de febrero de 2010 en Arica, Iquique, Antofagasta y Copiapó, a los que se agregaron en igual fecha de 2011 los de La Serena, Talca, Temuco y Punta Arenas, y en 2012 los de Concepción, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, ingresaron el año pasado un total de 546 causas, de las cuales 443 terminaron durante el mismo periodo y quedaron pendientes 228. A su turno, en los juzgados militares ingresaron 4.500 causas, se fallaron 319 y se encuentran en tramitación 5.909. Cortes de apelaciones. En lo que se refiere a la segunda instancia, a las Cortes de Apelaciones, durante el año 2012 ingresaron 126.219 asuntos de distinta naturaleza, cifra superior al ingreso del año anterior en un 20,5%. Se mantiene el incremento de los recursos de protección que a nivel nacional alcanzaron 54.966, cifra que constituye un 71% más que la del periodo pasado. En su mayoría se recurrió contra las ISAPRES por las alzas en los precios de los planes de salud. Considerando este incremento sostenido, se desarrolló un proyecto para la Corte de Apelaciones de Santiago de digitalización de estos recursos, en que se utiliza un sistema informático que permite una distribución más equitativa de estos entre el personal que les da tramitación. Las causas falladas en el periodo en análisis alcanzaron a 118.994, cifra superior en un 20% respecto del año anterior. Los procesos pendientes a diciembre de 2012 alcanzaron la cantidad de 25.504, lo que representa un 11,4% de aumento respecto del año 2011. Las causas ingresadas a la Corte Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros y a la Corte Marcial de la Armada alcanzaron 1.089, lo que significó una disminución de un 18,7% respecto al ingreso total de estas cortes durante el año 2011. Los fallos sumaron 1.022, cifra inferior en un 21,3% respecto del año anterior. Las causas pendientes ascendieron a 253. A la Corte Suprema ingresaron 9.699 recursos, representando una disminución de 23% respecto a los ingresos del año anterior. Las apelaciones son los recursos de protección alcanzaron un total de 2.740, es decir, un 48,2% menos que el año 2011. Respecto a los fallos dictados, la cifra alcanzó a 10.899, con una disminución del 20% respecto del año 2011. En cuanto a las causas pendientes de fallo, ellas suman 2.381, las que comparadas con el año anterior exhiben una disminución de 32%. En la Oficina de Asuntos Administrativos ingresaron 1.962 cuestiones, se terminaron 1.619 y existen 343 en actual tramitación. Tiempo de tramitación. Continúa la tendencia en orden a disminuir el tiempo para el despacho de los asuntos de conocimiento de las Cortes del país. En el periodo analizado, el promedio de duración de las materias de carácter jurisdiccional
en las Cortes de Apelaciones alcanza a 67,87 días. En la Corte Suprema el promedio para despachar los asuntos fue de 145 días. Causas sobre derechos humanos. En la actualidad los ministros de las Cortes de Apelaciones abocados exclusivamente al conocimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años 1973 y 1990 son 32 en todo Chile, según da cuenta el informe del ministro coordinador nacional de estas causas, don Hugo Dolmech Urra. Los procesos actualmente en tramitación suman 1.104. El año 2012 ingresaron a tramitación por denuncia o querella 98 nuevas causas. En la actualidad, 63 personas se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad dictadas en proceso por violación a los derechos humanos. La Corte Suprema recientemente designó a los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, señores Mario Carroza Espinosa y Leopoldo Llanos Sagristá, en reemplazo de los ministros señores Joaquín Vilar Acuña y Alejandro Solís Muñoz, por haberse acogido estos a jubilación. Los ministros designados continuarán trabajando con los mismos medios materiales y humanos y también en igual régimen de integración en sus tribunales. Reiteramos que el término de estos procesos no está sujeto a ningún plazo. Su fin está condicionado al establecimiento de la existencia de los hechos constitutivos de delitos y la determinación de las responsabilidades criminales de las personas que los cometieron, labor que los jueces encargados de instruirlos continuarán cumpliendo con especial atención. El presupuesto asignado para el Programa de Derechos Humanos, que se ha aplicado desde el año 2002, ascendió a 1.403 millones y se ejecutó en un 100%. Especial mención cabe hacer presente a la visita realizada al país y a esta Corte Suprema en agosto pasado del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, integrado por la señora Yasminka Sumiwir y el señor Ariel Duliski, entre otros funcionarios expertos de la misma entidad internacional, quienes en su informe destacan la labor realizada por los tribunales de justicia de nuestro país en la tramitación de las causas sobre violaciones de los derechos humanos, distinguiendo a Chile como uno de los países que más y mejores esfuerzos ha hecho para investigar la verdad y reparar los efectos nocivos de los atentados a los derechos contra las personas. Otras actividades de la Corte Suprema. En ejercicio de sus facultades económicas y en aras de mejorar y hacer más eficiente el trabajo de las salas en que funciona la Corte Suprema, propendiendo así a un trabajo más equitativo, el año pasado el Tribunal Pleno dictó un auto acordado que distribuye las materias que conocen sus salas especializadas durante su funcionamiento ordinario y extraordinario, el que comenzó a regir en el mes de junio. Fortaleciendo la política de transparencia del Poder Judicial, la Corte Suprema hizo exigible a los abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia, mediante autoacordado de 10 de septiembre pasado, la obligación de efectuar declaraciones de intereses y de patrimonio, aplicándoseles las mismas exigencias de probidad que se demanda a los jueces a la hora de conocer y juzgar los asuntos sometidos a su decisión. Con la finalidad de agilizar y optimizar la búsqueda de sentencias definitivas, se desarrolló una funcionalidad que permitirá reemplazar por un documento digital el tradicional libro de sentencias de las Cortes de Apelaciones. Este desarrollo se encuentra operativo en las Cortes de Apelaciones de Santiago para el libro de los recursos de protección desde mayo de 2012. Haciendo realidad una anhelada y esperada pretensión de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, se reguló para el personal a contrata la normativa referente a sus nombramientos, prórroga, no renovación, término anticipado, reasignación y concursos para proveer cargos titulares, reconociendo
Mérito a los empleados que se desempeñan por más de 5 años en el Poder Judicial en esa calidad y que han tenido buena evaluación de su trabajo. Asimismo, la Corte Suprema definió los perfiles de los ministros para el Tribunal Ambiental solicitada por el Consejo de la Alta Dirección Pública. Luego se desarrolló con éxito el proceso de postulaciones y posteriores exposiciones de los oponentes a los respectivos cargos, confeccionándose de manera oportuna las quinquenas previstas en la ley. Estas son algunas de las regulaciones más importantes que el año 2012 dictaminó la Corte Suprema. El detalle de estas y otras relevantes normativas se encuentran disponibles en los anexos de esta cuenta. El año pasado, el máximo tribunal conoció un total de 189 medidas disciplinarias que afectaron a miembros del Poder Judicial. 18 del escalafón primario, 76 del escalafón secundario y 95 del escalafón de empleados. Se concedieron 37 traslados y empleados de un total de 188 solicitudes. Se cursaron 14 permutas y se dispuso 8 remociones, una del escalafón primario, 2 del secundario y 5 del escalafón de empleados. Los ministros de este tribunal practicaron 18 visitas a las Cortes de Apelaciones, a la Corte Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros, y a la Corte Marcial de la Armada, cubriendo en dicho cometido toda la jurisdicción de segunda instancia del país, dando cuenta al Pleno de la manera como marcha la Administración de Justicia en cada una de ellas. A la Comisión de Control Ético Funcionario, en el año 2012 ingresaron 19 presentaciones, 5 de ellas fueron archivadas por no corresponder a las materias contempladas en el Acta 262 del año 2007, que regula su funcionamiento. 8 fueron reenviadas a las Cortes de Apelaciones para su conocimiento y resolución. Una fue remitida a la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, 3 al Colegio de Abogados de Chile y 2 se tramitaron por la Comisión y finalmente fueron derivadas al Tribunal Pleno. Del mismo modo, esta Corte despachó durante el curso de ese año 56 informes sobre proyectos de ley en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley número 18.918 de 1990, orgánica constitucional del Congreso Nacional. En el año de que se trata, prestaron juramento 2.731 licenciados en Derecho, en 63 ceremonias solemnes, obteniendo así el título de abogado que por disposición de la ley otorga esta Corte Suprema. En lo relativo a la atención de usuarios en la Corte Suprema, ingresaron a la Presidencia 480 reclamos, consultas o sugerencias, dándose a todos ellos la tramitación correspondiente y comunicándose a los interesados lo resuelto. Asimismo, a través de la página web, en el link El Presidente Responde, se recibieron y contestaron aproximadamente 9.023 consultas. Por otra parte, se atendieron 60 y 70 consultas diarias en la Oficina de Informaciones del Palacio de Tribunales. Cabe destacar que el año 2012 se implementó un nuevo sistema informático de tramitación para la Corte Suprema que posee una aplicación full web bajo la plataforma Java con capacidad de almacenar documentos digitales, es decir, con las mismas características de los sistemas que actualmente se emplean en los tribunales de primera instancia. En el ámbito de la capacitación, además del perfeccionamiento que le corresponde impartir a la Academia Judicial y al que debe organizar la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el año 2012 se realizó en el marco del programa de fortalecimiento del Poder Judicial a virtud del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Seminario Internacional Sistema de Control de Desempeño de Funcionarios del Poder Judicial, del régimen disciplinario y régimen de evaluación de desempeño, destinado a todos los funcionarios del Poder Judicial, al que asistieron aproximadamente 200 personas. Su finalidad era realizar un diagnóstico crítico
sobre diversos sistemas de control vigentes en el Código Orgánico de Tribunales y obtuvo una positiva evaluación. En un trabajo conjunto con la Oficina Internacional del Trabajo, se realizaron jornadas de capacitación para jueces de Chile sobre el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes en diversas regiones del país. Por su parte, en un trabajo coordinado con el Ministerio de Justicia, se realizaron jornadas de capacitación interinstitucional sobre el nuevo sistema de penas sustitutivas de la Ley 18.216, destinadas a jueces, defensores y fiscales del Ministerio Público en varias ciudades a lo largo de Chile. Por último, quiero destacar que en el mes de junio, el connotado profesor francés Jacques Mestre dictó en esta sala, ante una numerosa audiencia, una clase magistral sobre la usura y la remuneración de quien presta dinero, exposición que se enmarca en la política de perfeccionamiento y capacitación de los integrantes del Poder Judicial, actividad que organizó el Centro de Extensión. El Palacio de Tribunales abrió sus puertas a los visitantes en el marco del Día del Patrimonio, que se realizó el último domingo del mes de mayo. En esa oportunidad concurrieron 2.000 visitantes como consecuencia de la persistente lluvia que cayó sobre Santiago. Por esta razón, el Poder Ejecutivo invitó a una nueva celebración del Día del Patrimonio, pero en el mes de septiembre, propuesta que fue acogida por el Poder Judicial y que permitió recibir otros 1.800 nuevos visitantes. Ministros, jueces y empleados participaron como anfitriones y guías en ambas fechas y se recibió la colaboración habitual de la Orquesta Juvenil Antonio Vivaldi de Maipú. Preocupado de fortalecer los lazos de comunicación con los usuarios y público en general, se resolvió impulsar la creación de un boletín, cuyo fin es incorporar conceptos de educación para las personas en general y entregar noticias judiciales a quienes son usuarios habituales de los tribunales de justicia. En el mes de agosto comenzó a circular la primera edición del boletín, el cual lleva en su contratapa una sección educativa encabezada por las animaciones del Poder Judicial Justo y Justina. Al cierre de 2012 se editaron 18 ejemplares con una frecuencia semanal y cuya distribución está concentrada en el Palacio de Tribunales, Centro de Justicia de Santiago, Edificio de los Juzgados Civiles de Santiago, Corte de Apelaciones de San Miguel. Cada semana se emiten 2.000 ejemplares. Está en evaluación extender la distribución a otras jurisdicciones y la incorporación de contenidos generados en las regiones. Por acuerdo de pleno de 15 de diciembre de 2010 se crea el organismo denominado Dirección de Bibliotecas y Centro Documental del Poder Judicial, que fusiona la Biblioteca de la Corte Suprema con la Biblioteca de las Cortes de Apelaciones y el Centro Documental, todos bajo una misma dirección. En virtud de la fusión y creación en 2010 de la Dirección de Biblioteca y Centro Documental, se ha iniciado un proceso de reestructuración y modernización de la Biblioteca de esta Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, y el establecimiento de la Biblioteca Virtual creada en 2011 e implementada en 2012 para dar acceso a través de intranet a las colecciones digitales de las bibliotecas, a los ministros, jueces, relatores, secretarios y demás funcionarios del Poder Judicial. Su funcionamiento se ha iniciado con la publicación interna de libros digitalizados por el robot Cadiz III, producción que ha alcanzado los 180 libros, desarrollándose un proceso de digitalización inédito en el Poder Judicial. Otra actividad que dice relación con el trabajo de la Dirección de Bibliotecas es la capacitación que fue necesaria efectuar a los funcionarios de las Cortes de Apelaciones desde Arica a Punta Arenas, instruyéndoseles acerca de cómo se debe realizar la búsqueda y visualización de los libros digitales, participando en esas jornadas 854 empleados. A su turno, el Centro Documental, durante el año pasado,
continuó con la gestión de actualización de la base de datos que contiene jurisprudencia tanto de resoluciones y sentencias de la Corte Suprema como de las Cortes de Apelaciones en materia de familia, procesal penal, laboral, de cobranza laboral y previsional, además de actas, autos acordados, diversas otras disposiciones de uso frecuente, leyes publicadas y códigos de la República. Se registraron durante el año en referencia un total de 426.504 consultas, a todas las cuales se ha dado respuesta en el término de 48 horas. Desde abril a diciembre, funcionarios dependientes de la Dirección de Biblioteca y Centro Documental han concurrido a congresos y seminarios, adquiriendo mayores conocimientos y experiencia en sistemas de gestión en biblioteca y centros documentales, conociendo nuevas tecnologías y documentos electrónicos. Jornada de reflexión de la Corte Suprema. En octubre pasado se llevaron a cabo en la Corte de Apelaciones de Valdivia las 15ª Jornada de reflexión de la Corte Suprema. En esta instancia de análisis y debate se examinaron y adoptaron acuerdos en torno a importantes asuntos referentes a la gestión de la Dirección de Biblioteca y Centro Documental, a la Contraloría del Poder Judicial, a la política comunicacional, su difusión y transparencia y a la reforma procesal civil en sus aspectos sustantivos, orgánicos y formas anómalas de terminación del proceso. Además, se escuchó a los presidentes de las asociaciones gremiales existentes al interior del Poder Judicial, quienes expusieron las inquietudes de sus respectivos gremios en relación a los temas que son de interés y preocupan a sus asociados. Sin perjuicio de que los acuerdos adoptados en la referida jornada fueron oportunamente informadas a la opinión pública y a la comunidad jurídica, en varios asuntos los tratados se continuó trabajando con mayor profundidad. En efecto, compartiendo varios de los diagnósticos expuestos por las asociaciones gremiales, se estudió con mayor detalle diferentes mecanismos para dar solución a muchos de los problemas descritos, tanto en el seno de la Corporación Administrativa como en la última sesión del Tribunal Pleno del 31 de enero pasado, oportunidad en que se acordó que el Comité de Modernización, integrado por 3 ministros de esta Corte Suprema, evacuó un informe pormenorizado sobre incentivo al retiro de jueces y empleados, asignación de nivelación omitida respecto de los jueces de capital de provincia en la ley número 19.531, calificación y mejora de la categoría de los administradores de tribunales en la estructura judicial. Estudio que será sometido a la consideración del Tribunal Pleno a fin de dar pronta solución a las situaciones pendientes. El trabajo realizado en torno a la reforma procesal civil, en que se analizó importantes asuntos y se escuchó la opinión de destacados académicos en la ciudad de Valdivia, fue muy relevante. En los meses posteriores a la jornada se profundizó y desarrolló este estudio, lo que permitió, en cumplimiento del artículo 77 de la Constitución Política, informar el proyecto de ley sobre la reforma procesal civil en actual tramitación en el Congreso Nacional. Como se indicó, sin perjuicio de las observaciones formuladas, la Corte Suprema reitera su conformidad con el proyecto de Código Procesal Civil, el que viene a complementar la profunda transformación a la Administración de Justicia iniciada con el Código Procesal Penal y a reemplazar a una regulación existente hace ya casi 110 años, que exige estar a la altura de las necesidades de una justicia oportuna, eficiente y eficaz demandada por la comunidad. Sin dudas, la experiencia que el Poder Judicial posee en el examen, implementación y aplicación de otras reformas, el conocimiento y preparación de sus magistrados y la labor que se continuará desplegando en estas materias contribuirán al éxito de la reforma procesal civil en que está embarcado nuestro país y con la cual el máximo tribunal de la República colaborará en todo aquello que se encuentre dentro de la esfera de su competencia. En relación a los temas de Contraloría y transparencia en el Poder Judicial, el trabajo realizado en la jornada de reflexión contribuyó significativamente en el proceso de modernización en el actual desarrollo. En los acápites siguientes me referiré a ellos
de manera especial. Trabajo de comités y unidades de apoyo. Continúa el trabajo interno de la Corte Suprema, planificado para optimizar la labor de gobierno judicial a través de diversos comités. La Comisión de Seguimiento de los Acuerdos del Tribunal Pleno, como hemos informado, se encuentra abocada desde diciembre de 2011 a la recopilación y análisis de aproximadamente 2.600 autos acordados dictados por la Corte Suprema desde su creación en 1823 a la actualidad. El trabajo de compilar todas las normas que ha dictado este tribunal, determinando las que están vigentes, descartando las obsoletas o derogadas y clasificándolos por materia, se encuentra en su proceso final. Cumplido el cometido encargado a los presidentes de sala, se iniciará la última revisión por este presidente, gestión que deberá llevar efecto con el relator de pleno, señor Jaime Balmaceda Errázuriz, en los meses venideros, para la posterior presentación del documento al Tribunal Pleno para su aprobación. De igual manera, ha continuado el significativo trabajo desarrollado por el Comité de Modernización, por el de Relaciones Interinstitucionales, por los comités para el cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con el diagnóstico de clima laboral y el diseño de un modelo de atención de público, por la Comisión Resolutiva Interinstitucional de Metas de Gestión y por las unidades de apoyo al sistema procesal penal, al sistema de familia, al sistema laboral y a la unidad de apoyo al sistema procesal civil recientemente creada. En relación a estas últimas podemos informar lo siguiente. En materia procesal penal, y como referimos con ocasión de la cuenta pública pasada, el sistema procesal penal implementado en nuestro país desde el año 2000 en las regiones de Coquimbo y la Araucanía, hasta el 2005, en que se da fin a dicho proceso con el establecimiento del sistema en la región metropolitana, ha funcionado bien y se encuentra consolidado. Sin embargo, oyéndose las críticas que sectores de la opinión pública nacional, de gobierno, instituciones, universidades, centros de estudios, etc., han realizado, proponiéndose de cambios en la normativa procesal penal, no puede este proceso permanecer indemne. Las formas y maneras como la comunidad nacional vive y se sujeta a las normas de conducta que establece la ley, sus reacciones sobre ella, hacen necesario el debate y estudio sobre cómo la ley recoge las inquietudes ciudadanas, cómo regula debidamente la convivencia diaria y cómo resuelve las distintas infracciones a la ley penal que se suceden en el acontecer cotidiano. Son sus representantes quienes deberán proponer y estudiar las rectificaciones y modificaciones que sean menester sin afectar los principios de persecución penal pública, de investigación por un órgano profesional independiente, de separación de las funciones de investigación, acusación e enjuiciamiento, de oportunidad reglada, de inmediación, del derecho a la defensa, de la presunción de inocencia y el derecho a juicio previo, oral y público, entre otros, que son el fundamento del sistema procesal penal. El señor ministro a cargo de la Unidad de Apoyo a la Justicia Procesal Penal y Justicia Penal Adolescente, señor Aroldo Brito Cruz, ha informado sobre actividades cumplidas, destacando las siguientes: la participación del Poder Judicial en la Comisión de Trabajo para la implementación de las modificaciones a la Ley 18.216, la participación en el proyecto que crea los tribunales de tratamiento de drogas, actividad que durante el año pasado estuvo a cargo del señor Alberto Amior Rodríguez, juez del segundo juzgado de garantía de esta ciudad, como coordinador nombrado por la Corte Suprema para dar apoyo al programa, realizándose encuentros nacionales sobre avances y desafíos de los tribunales de tratamiento de drogas. El magistrado mencionado se encuentra actualmente en Estados Unidos, solicitado primero por 6 meses y ahora cumpliendo un segundo semestre para el trabajo de instrucción
a los tribunales norteamericanos del programa de tratamiento de tribunales, el programa de tribunales de tratamiento de drogas. Este programa se inició en la ciudad de Valparaíso y en la actualidad funciona en más de 18 tribunales del país. Ha tenido una positiva evaluación de parte de todas las instituciones involucradas, constituyendo una eficaz herramienta para la prevención de los delitos, la disminución de la reincidencia y la mejoría de las personas que padecen adicción a las drogas y al alcohol. En relación a esta materia, en 2012 la Corte Suprema acordó suscribir el convenio interinstitucional con el Ministerio de Justicia, Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores, Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y la Fundación Paz Ciudadana, con el fin de participar activamente en la institucionalización, desarrollo y ampliación del programa en los tribunales del país. Un gran logro de Chile a nivel internacional es que el programa de tribunales de tratamiento de drogas implementado en nuestro país fue definido como modelo a establecer en Iberoamérica y parte del Caribe, dentro de un plan estratégico de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, CICAD-OEA, de orden multidimensional para la búsqueda de sistemas alternativos a la resolución de conflictos en materia penal. Otra actividad destacada es la participación del Poder Judicial en el análisis de la llamada reforma a la reforma procesal penal. No es esta la oportunidad para efectuar un análisis y crítica que al proyecto, sí la de expresar, como se dijo en las sesiones, que las mayores deficiencias detectadas en el funcionamiento del sistema dicen relación con la calidad de información recibida en sede judicial. Los esfuerzos debieran focalizarse en el fortalecimiento del sistema acusatorio y su método, a saber, el contradictorio y la inmediación, con lo que se mejoraría la calidad de información entregada en las audiencias judiciales y permitiría a los jueces adoptar una decisión adecuada a cada caso en particular. Finalmente, son materias de la mayor trascendencia para abordar en el proyecto de reforma aquellas que dicen relación con la coordinación del Ministerio Público y policías, la capacitación de los funcionarios civiles o uniformados y quienes intervienen en los trabajos de investigación y la necesidad de resolver problemas concretos y reales que se dan en la práctica y que no deben afectar los principios inspiradores del sistema acusatorio, ni alterar el rol y atribuciones de los jueces de garantía, sino más bien incorporar prácticas e interpretaciones judiciales asentadas. Unidad de apoyo al sistema de familia. Es importante destacar que el sistema de justicia de familia se encuentra totalmente normalizado en todo el territorio nacional, con sus audiencias programadas dentro de los plazos legales. El ministro encargado de esta unidad, señor Héctor Carreño Simán, informó que el Centro de Medidas Cautelares de los 4 tribunales de familia de Santiago está funcionando en plenitud y con toda normalidad. En las mismas condiciones funciona la unidad de cumplimiento de los tribunales metropolitanos. Los diversos criterios empleados por el Centro de Medidas Cautelares se están utilizando favorablemente en varios tribunales del país, según sus características particulares, y se han realizado las visitas que dispone la ley en beneficio de menores ubicados en familias de acogida especializadas. El objetivo central es analizar las condiciones de todos y todas las niñas y niños y adolescentes que se encuentran en el sistema residencial, estableciendo los principales nudos críticos que enfrenta el sistema, tanto desde el ámbito jurídico como desde el administrativo estatal. El trabajo se desarrolló mediante la aplicación a cada niño, niña o adolescente de una ficha individual que contiene los antecedentes necesarios para verificar las condiciones del mismo en la residencia. Además, en algunas de las residencias visitadas se aplicó una ficha residencial, documento que contempla secciones referentes a las condiciones materiales, organizativas y de gestión de las mismas. Estos instrumentos fueron construidos con la asistencia técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en el marco del trabajo conjunto que llevan a cabo el Poder Judicial, Servicio Nacional de Menores,
y UNICEF, en pos de mejorar la calidad de vida de todos los niños y las niñas de Chile, principalmente de aquellos que están en situación de especial vulnerabilidad, como son los que se encuentran privados de su familia y del cuidado parental. El año pasado, jueces de familia chilenos participaron en el 17º Congreso Iberoamericano de Derecho Familiar y en la 53ª reunión del Comité de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. En noviembre se llevó a cabo un seminario para jueces de tribunales mixtos con la asistencia de 30 magistrados y secretarios de todo el país, con el fin de entregarles herramientas de gestión judicial y adecuar su funcionamiento a las disposiciones del Acta 98 de esta Corte Suprema. Ello ha permitido mejorar su gestión y facilitarles programación de audiencia. Unidad de apoyo al sistema procesal laboral. La reforma procesal laboral ha resultado positiva en relación al anterior sistema, pues los principios que la sustentan han permitido darle mayor celeridad, transparencia y confianza. Sin perjuicio de lo anterior, el ministro a cargo de la Unidad de Apoyo al Sistema Procesal Laboral, el señor Patricio Valdés Aldunate, da cuenta de algunos reparos que se repiten en distintas jurisdicciones relativos a la necesidad de regular la prueba nueva en el juicio ordinario, de complementar la situación establecida para el caso en que ninguna de las partes asistiera a la audiencia preparatoria y no solicitan nuevo día y hora para la realización de nueva audiencia, a propender a que en la etapa de ejecución opere efectivamente el principio de gratuidad, entre otras. Asimismo, el señor Valdés hace presente la necesidad de restablecer el recurso de apelación, cuestión que esta Corte Suprema ya manifestó al Congreso en su informe de fecha 4 de diciembre del año pasado, y también a efectuar una revisión general del sistema de recursos por la posibilidad de restablecer el recurso de casación de forma y fondo, pues la práctica indica que este medio de impugnación, que funciona en los términos adecuados en el sistema procesal de familia, cuestión que esta Corte también manifestó al Congreso. Por último, se reitera la falta de dotación de jueces en las jurisdicciones de San Miguel, Valparaíso y Concepción. Estas situaciones están siendo remediadas aplicando la nueva ley 20.628 sobre destinación de jueces. La Corte Suprema está preocupada de la implementación de la reforma al sistema procesal civil, que cierra el círculo de las reformas procesal penal, de familia y laboral en la primera instancia. Luego será necesario resolver las adecuaciones a la segunda instancia y a la Corte Suprema, para lo cual estaremos preparados. En el mes de enero de 2012 se designó una comisión para el estudio de la parte sustantiva y o normativa integrada por los ministros señores Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate y Haroldo Brito Cruz, quienes han trabajado durante todo el año e incluso participaron en jornadas en el Ministerio de Justicia y en un viaje al extranjero a fin de proveerse de los mayores conocimientos de experiencia del derecho comparado sobre el proceso civil que se pretende instaurar en el país. El informe de la Corte Suprema remitido a la Cámara de Diputados, en que comienza el análisis y estudio del proyecto ingresado por el Gobierno, es solo el primero. La Comisión Normativa seguirá trabajando en atención a que se trata de una materia de la mayor trascendencia, de manera que en lo porvenir seguirán emitiendo otros dictámenes. Asimismo, se designó una comisión encargada del estudio y análisis de la parte relativa a la gestión que comprende la categoría de tribunales, si serán colegiados o unipersonales, y de las características de su infraestructura. Esta comisión está integrada por los ministros señores Héctor Carreño Simán, Guillermo Silva Gundelach y María Eugenia Sandoval Guet. Los ministros encargados de la unidad de apoyo a los juzgados civiles, señor Sergio Muñoz Gajardo, señora
Rosa Egnem Saldías, adelantándose a los acontecimientos y ante la situación de retraso que advierten, han propuesto un conjunto de medidas para producir un significativo avance en la tramitación de las causas en estos tribunales que permitan que los esfuerzos que debe hacerse para la implementación de la reforma procesal civil no se vean obstaculizados por la existencia de una carga de trabajo no atendida completamente, como ocurrió con las otras reformas. Entre las medidas que se sugieren y que están en etapa de planificación y ejecución se contempla la confección de un inventario nacional de las causas, su estado de tramitación, la ejecución de una planificación por cada ministro visitador de las distintas Cortes de Apelaciones, a fin de resolver los conflictos y acciones necesarias para el avance de los procesos de tramitación. El apoyo computacional a través del escritorio del juez, centro de escaneado, digitalización de expedientes, pistola digital, el ejercicio de la facultad de destinar jueces para resolver situaciones de carga de trabajo muy complejas y la aplicación del artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales va en progreso y en beneficio de la tarea ya emprendida. Se dispuso también que la Academia Judicial diseñe programas de capacitación en materia de reforma procesal civil con el fin de que se impartan los cursos que resulten necesarios a funcionarios y personal judicial. Integración de los tribunales superiores. El año 2012 se alejaron de la Corte Suprema el ministro señor Jaime Rodríguez Espós por renuncia voluntaria, el ministro señor Adalio Yarzún Miranda y la ministra señora Sonia Aranea Briones por haber cumplido la edad límite establecida en la Constitución, luego de destacadas trayectorias como ministro de este tribunal. En una de las vacantes de la Corte Suprema asumió el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Lamberto Cisternas Rocha. Siguen pendiente la designación de ministro de los cargos vacantes del señor Oyarzún y de la señora Aranea. En el mes de enero recién pasado, la señora Gabriela Pérez Paredes dejó su cargo de ministra de esta Corte Suprema por cumplimiento de la edad límite dispuesta en la Constitución. En las Cortes de Apelaciones se retiraron luego de una fructífera carrera judicial los ministros señores Manuel Silva Ibáñez y la señora Gabriela Corti Ortiz de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el señor Hugo Faúndez López de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la ministra señora Marta Janque Corbalán de la Corte de Apelaciones de San Miguel y en la Corte de Apelaciones de Santiago los ministros señores Raúl Rocha, Joaquín Vilar, Alejandro Solís y Cornelio Villarruel. Por otro lado, asumieron funciones como ministros el señor Samuel Muñoz Valls en la Corte de Apelaciones de Arica, el señor Álvaro Carrasco Labra y la señora María del Rosario Lavín Valdés en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, don Aner Padilla Usá en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y la señora Marisol Rojas Moya en la Corte de Apelaciones de Santiago. Durante el año 2012 debimos lamentar el deceso de nuestra colega Lidia Villagrano Almazábal, ministra de la Corte de Apelaciones de Arica. En el año 2012 fallecieron también los exministros de esta Corte Suprema, señor Luis Correa Bulo y Enrique Curi Ursúa, y su expresidente, señor Servando Jordán López. En las respectivas oportunidades expresé a sus familiares nuestro pesar y aflicción. Fiscalía Judicial. La actividad desarrollada por la Fiscalía Judicial está contenida en detalle en los anexos de esta cuenta. Sin embargo, destaco aquella que dice relación con las visitas a los establecimientos penitenciarios. Durante el año 2012, las Fiscalías practicaron 105 visitas ordinarias a estos establecimientos, donde se encuentran internos condenados por los tribunales del antiguo sistema procesal penal, 20 visitas a establecimientos especiales y carcelarios donde se encuentran internos con problemas de salud mental y 8 visitas de carácter extraordinarias.
motivadas por situaciones de conflicto como motines, incendios y otras. El nivel de sobrepoblación en los penales visitados se mantiene pese a los esfuerzos desplegados por las autoridades del Ejecutivo. Existen falencias materiales e incumplimientos en el respeto a la dignidad y seguridad de los internos exigidas por la normativa internacional, la legislación nacional y por los tribunales de justicia. Advierte, sin embargo, en su informe la señora fiscal judicial de esta Corte, señora Mónica Maldonado Croqueviel, que ha habido avance en las acciones de la autoridad, designándose entre ellas las siguientes. En el plano legislativo se ha modificado la Ley de Libertad Condicional, eliminándose la intervención del secretario ministerial de Justicia en el otorgamiento de ese beneficio. Se ha dispuesto el otorgamiento de indulto conmutativo que favoreció a diversos grupos internos, hombres y mujeres, condenados a reclusión nocturna, a los extranjeros y a quienes les restaba poco tiempo para el cumplimiento de sus condenas privativas de libertad. La creación por parte de Gendarmería de Chile de una unidad de derechos humanos al interior de la institución. La remodelación absoluta de la cárcel de San Miguel, destinada ahora solo para albergar a mujeres imputadas. La inauguración de un centro de trabajo y estudio exclusivamente femenino. Y otras medidas que han significado beneficios para los internos, todos los cuales, según se informa, habían sido sugeridas también por la Fiscalía Judicial. De las dudas y dificultades en la aplicación de las leyes. Como en años anteriores, la Corte de Apelaciones del país comunicaron sus dudas y dificultades en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que se advirtieron en ellas, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 102, número 4 del Código Orgánico de Tribunales y 5 del Código Civil. En ese año, nuevamente las dudas y dificultades relativas al proceso penal son las mayoritarias, seguidas las dudas en relación al proceso de familia y al proceso laboral. En cuanto a este último, la más reiterada es en relación con la necesidad de establecer el recurso de apelación respecto de la sentencia definitiva de primera instancia. El tema ya es objeto de un proyecto de ley en tramitación en el Congreso. En el proceso penal, en cambio, las inquietudes se refieren a las modificaciones introducidas por la Ley 18.216 por la Ley 20.603 y el problema que se genera respecto de la aplicación de la ley penal más favorable, atendido que la ley no entrará en vigencia plena mientras no se publiquen las adecuaciones que en virtud de la misma deben efectuarse al Reglamento 1120 de 1984. El detalle de todas las dudas se encuentra contenido en el anexo de esta cuenta. Se efectuó, como en el año anterior, la segunda jornada de análisis sobre las dudas y dificultades ocurridas en las Cortes de Apelaciones del país, con óptimos resultados. A la jornada organizada por la Dirección de Estudios de esta Corte Suprema asistieron ministros, académicos y jueces de tribunales de distintas jurisdicciones y competencias, debatiéndose en mesas de trabajo y formulándose las respectivas conclusiones. Del universo analizado se resolvieron 78 dudas y dificultades, distinguiéndose entre las que requieren una modificación legal de aquellas que se refieren a un problema de interpretación. Las conclusiones de la jornada fueron también remitidas a cada una de las Cortes de Apelaciones para su difusión en los tribunales de sus jurisdicciones y al Ministerio de Justicia. Transparencia y acceso a la información pública. La consolidación en el Poder Judicial de los principios de transparencia y de acceso a la información pública, consagrados como tales en la Ley 20.285 de 20 de agosto de 2008, ha constituido un desafío que esta Corte Suprema, en representación del Poder Judicial, ha asumido con el convencimiento de que debe darse a ese texto legal la aplicación más estricta en lo que nos obliga. Es así como durante el año 2008 se creó la Comisión de Transparencia, que desde ese tiempo se ha reunido regularmente para conocer solicitudes de información y de acceso a la misma recibida por distintos medios. La mayoría de esas peticiones fueron respondidas oportunamente, satisfaciéndose el interés por la información solicitada, tanto de instituciones como de particulares.
En el año de que se trata, 2012, se resolvieron casi 400 solicitudes de información que dan cuenta de cómo el Poder Judicial, que presenta altos estándares de cumplimiento en la materia, respeta debida y oportunamente los requerimientos de transparencia activa. Para un mejor cumplimiento de los requerimientos, en el curso del año se elaboró y aprobó un reglamento para el funcionamiento de la Comisión de Transparencia, que establece quiénes son sus miembros, fija las atribuciones, plazos y obligaciones, su funcionamiento ordinario y extraordinario, trámites para agilizar el acopio de los antecedentes a que se refieren las solicitudes de información y demás materias de organización, todo para la mejor y oportuna atención y respuestas de los usuarios. Por otra parte, con motivo del convenio con el Banco Mundial se ha seguido realizando actividades en los temas de transparencia, comunicación y rendición de cuentas, entre ellos la realización de seminarios sobre dichas materias en las ciudades de Arica, que congregó funcionarios de esa jurisdicción y de las Cortes de Iquique y Antofagasta, y en Puerto Montt, a la que asistieron funcionarios de jurisdicción de la Corte de Apelaciones de esa ciudad y de las Cortes de Punta Arenas, Coyhaique y Valdivia. El programa de trabajo con el Banco Mundial presentó importantes progresos durante 2012, ya que se avanzó con el apoyo de especialistas externos en la elaboración de la política de comunicación en el Poder Judicial, también en el desarrollo de material audiovisual para educar y difundir el trabajo del Poder Judicial a distintos estamentos de la comunidad nacional y especialmente en el trabajo con niños y estudiantes. Junto con ellos se está desarrollando un modelo de atención para un call center y un catastro de buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas en los distintos tribunales del país. En cuanto a la transparencia pasiva, ha continuado el Poder Judicial entregando a la comunidad jurídica la posibilidad de acceder a la base de jurisprudencia online ya anunciada el año pasado. Esta base otorga la posibilidad a los abogados, académicos, estudiantes de Derecho y público en general, de acceder a cerca de 10.000 fallos de la Corte Suprema y otra cantidad similar de sentencias de las Cortes de Apelaciones dictadas entre enero de 2005 y agosto de 2010. La página web institucional ha seguido siendo una preocupación para brindar mayores posibilidades de información sobre la estructura del Poder Judicial, tribunales, causas en tramitación, sentencias, recursos humanos y demás informaciones de este Poder Judicial. Corporación Administrativa del Poder Judicial. La Corporación Administrativa del Poder Judicial, creada para la gestión y administración de los recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales del Poder Judicial, ha sido una entidad esencial y su labor ha repercutido en los logros de modernización. Es reconocido por las autoridades políticas y la comunidad jurídica nacional y también extranjera que el Poder Judicial ha gestionado exitosamente la administración de los recursos que se le ha asignado y que ha habido significativos logros en perfeccionar los servicios ofrecidos a los usuarios. Sin lugar a duda, la justicia que se imparte en Chile Bicentenario es de la mejor calidad, con estándares similares al de los países desarrollados. En muchos aspectos somos un modelo que se busca imitar por otros poderes judiciales. En estos logros, obviamente, los jueces tienen un rol fundamental, como asimismo los empleados judiciales y el apoyo que presta la Corporación Administrativa. En relación a la labor desarrollada por esta última entidad el año 2012, quiero resaltar brevemente lo siguiente. Se realizó el proyecto Fortalecimiento de la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el cual fue desarrollado mediante licitación pública. La metodología empleada se basó en la identificación de las mejores prácticas de realización de benchmarking, tanto nacionales como internacionales, y especialmente en comparación con las estructuras de la Contraloría General de la República y la Contraloría del Poder Legislativo. Asimismo, se confeccionó un programa de mecanismos de autocontrol para las 17 administraciones zonales y la totalidad de los tribunales del sistema reformado del país. Este programa se implementó por medio de una aplicación que fue desarrollada en forma interna y conjunta
por los departamentos de Contraloría Interna e Informática y Computación y se encuentra alojada en intranet. Esta iniciativa entregó como productos finales encuestas para administraciones zonales y para los tribunales. En 2012 se realizó un total de 59 auditorías, las que fueron practicadas a departamentos de la Corporación, administraciones zonales, tribunales reformados y tribunales no reformados del país que administran cuentas corrientes jurisdiccionales propias o como continuadores legales de los juzgados suprimidos, y se efectuó un total de 25 seguimientos a informes de auditoría practicados a tribunales reformados del país. Con el Departamento de Adquisiciones, Mantenimiento e Infraestructura se realizó un completo plan de inversiones y mejoras en las Cortes de Apelaciones y los diversos juzgados y tribunales del país. Se inauguraron nuevos edificios para las Cortes de Apelaciones y tribunales en diferentes ciudades, como Ovalle, Los Vilos, Punta Arenas, Talca, Curicó y San Felipe, entre otras. Se brindó soporte a través de las administraciones zonales en la compra de materiales, productos y servicios a los distintos tribunales del país, implementándose y adaptando la normativa pública de Chile Compras. Con el Departamento de Desarrollo Institucional se instauró el modelo de dotación mínima de jueces, que busca determinar la cantidad mínima de magistrados que requieren los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de garantía, los juzgados de familia, juzgados civiles y de letra, y juzgados de letras del trabajo y de cobranza laboral y previsional, para optimizar su funcionamiento. Esta herramienta está a disposición de los consejos de coordinación zonal y busca convertirse en un apoyo objetivo en la toma de decisiones en materia de suplencias y en la implementación de la reciente normativa para la destinación de jueces. Se creó la unidad de ingresos de demandas previsionales para revisar e ingresar al sistema CIRCO las demandas asociadas a los registros de cobranzas de cotizaciones previsionales no pagadas en las asociaciones, en la administradora de fondos de pensiones y en la administradora de fondos de cesantía, generando un proyecto de resolución que acoge o rechaza la demanda. Dichos registros son entregados por la Superintendencia de Pensiones y las instituciones previsionales a Previred, institución que a su vez los remite electrónicamente a la unidad. Durante el año 2012 se trabajó con los juzgados de cobranza laboral y previsional de Valparaíso, Concepción, juzgado de letra del trabajo de Antofagasta y La Serena, y los juzgados de cobranza laboral y previsional de Santiago. En el área de la planificación, en agosto de 2012 se efectuó el 4º Encuentro Nacional de Consejo de Coordinación Zonal en la ciudad de Rancagua, para fortalecer las instancias de coordinación administrativa en cada una de las jurisdicciones. En esta actividad participaron los presidentes de las Cortes de Apelaciones y los demás miembros de cada consejo, bajo la dirección del presidente de la Corte Suprema, del ministro consejero señor Juan Eduardo Fuentes del Mar y del director de la Corporación señor Antonio Larraín Fernández. En esta materia quiero destacar que, cumpliendo con una anhelada pretensión de la Asociación de Magistrados, de consejeros técnicos y de administradores, se modificó la composición de los consejos de coordinación zonal de manera de incorporar en ellos representantes de estas entidades. Se modificó su composición, quedando integrada por el presidente de la Corte de Apelaciones, un ministro de la Corte de Apelaciones que designe el mismo tribunal, un juez de la jurisdicción de la respectiva Corte elegido por los mismos jueces, el administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, un administrador de tribunal o secretario juzgado elegido por sus pares, un funcionario del escalafón de empleado del Poder Judicial o un consejero técnico elegido por los miembros de dichos estamentos. Asimismo, se implementará un plan comunicacional que permita difundir las actividades de los consejos de coordinación zonal
considerando al menos tablas, actas y acuerdos que mensualmente se enviarán en un compendio al Consejo Superior, en la que se incluyan materias acordadas que tengan impacto en las jurisdicciones. Trimestralmente se enviará a los consejos de coordinación zonal un informe de seguimiento y estado de avance de las consultas remitidas por estos al Consejo Superior. En materia de recursos humanos se diseñó, aprobó y se dio difusión a la primera política de clima laboral del Poder Judicial, que nos permite contar con una normativa clara y visionaria para la institución. Se efectuaron diagnósticos organizacionales en 44 tribunales a lo largo del país y 4 unidades de la Corporación Administrativa, lo que permitió conocer sus realidades en particular, de modo de realizar estrategias de intervención que les permitieran mejorar tanto el clima laboral como el desempeño y buen funcionamiento. Se aprobó, diseñó y ejecutó la primera semana judicial del Poder Judicial para la conmemoración del nacimiento de esta institución, establecido en la primera Carta Magna de la Nación, un 23 de octubre de 1818. Este programa contó con diversas actividades de reconocimiento, recreativas, culturales y deportivas a nivel nacional. Entre ellas cabe destacar la celebración del Día del Pequeño Ayudante, jornada en que los hijos e hijas de los funcionarios del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial pudieron visitar los tribunales y otras dependencias. Durante los meses de noviembre y diciembre se realizó el procedimiento de control de drogas a los funcionarios del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa a través de una muestra aleatoria compuesta por 477 funcionarios. Este procedimiento a nivel nacional contó con el apoyo del Ministro del Interior a través del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Alcohol y Drogas y ejecutado por el laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por su parte, el año pasado se suscribió un convenio con la Fiscalía Nacional Económica conducente a capacitar a distintos órganos de la Corporación a objeto de detectar y prevenir conductas colusorias en licitaciones y procesos de compra que convoque ésta para así proteger la libre competencia y la probidad en dichos procesos. La Academia Judicial. En el año 2012 se efectuaron 2 cursos de formación para postulantes al escalafón primario del Poder Judicial con una duración de 10 meses cada uno. El programa de perfeccionamiento se dividió en 3 ítems. Ordinario con 266 cursos para los 3 escalafones del Poder Judicial y un número total de alumnos ascendente a 7.337. Extraordinario en que se desarrollaron 10 seminarios en diversas materias y el curso de capacitación para capacitadores. Cabe destacar que durante el año pasado se dio por primera vez aplicación al artículo 16 de la Ley de la Academia Judicial, acreditándose 7 cursos que pueden ser impartidos por agencias académicas bajo el régimen de cursos del programa ordinario de perfeccionamiento y que fueron incorporados a la oferta de postulaciones del año en curso. Durante el año 2012 se desarrollaron 2 programas de habilitación, aprobándose un total de 28 alumnos, cursos que son obligatorios para los jueces de letras que deseen ejercer el cargo de ministro o de fiscal de las Cortes de Apelaciones. El Departamento de Bienestar. Durante el periodo 2010-2012 administró 22.600 millones de pesos, de los cuales 12.700 millones corresponden a recursos propios del bienestar y los restantes 9.900 millones corresponden a convenios de bienes y servicios para los socios del departamento. Durante el mismo periodo el número de socios se incrementó en un 7,3%, agrupando a más de 7.500, con un total de 15.200 beneficiarios, constituyéndose en una de las organizaciones más grandes del país en su categoría. Progreso y modernización. El año pasado anunciamos como una gran innovación del Poder Judicial
la instauración y posterior utilización de una herramienta que permite medir de la forma más amplia posible el comportamiento de múltiples variables en relación a la justicia y el estado en que se encuentra el Poder Judicial de Chile en un determinado momento. Este instrumento, al que hemos denominado Índice de Calidad de la Justicia del Poder Judicial, permite evaluar cuantitativamente el desempeño en áreas consideradas de gran importancia para la Administración de Justicia, no solo enfocada en acción y labores internas de este poder del Estado, sino también de la opinión de los usuarios del sistema judicial y de la comunidad en general, considerando su percepción, participación y el respeto y cumplimiento de sus derechos y garantías constitucionales al momento en que de cualquier forma entran en contacto con la labor jurisdiccional. Este índice posee alrededor de 600 indicadores individuales, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde a mediciones que incorporan la percepción de los usuarios del sistema de justicia. El levantamiento de información se realizó a fines del mes de enero del año en curso con el apoyo del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado, que aplicó una serie de entrevistas a abogados y a la comunidad en general en todos los tribunales de la ciudad de asiento corte del país, incluidas las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, lo que permite estimar en buena medida la percepción que se tiene de la judicatura. Junto con lo anterior, se aplicaron encuestas electrónicas a jueces y secretarios, administradores de tribunales y funcionarios, incluidos los de la Corporación Administrativa. El avance del actual índice de calidad alcanza 71%. Este año continuaremos trabajando en el desarrollo de este importante proyecto, en sus resultados y en la información que arroja para que la comunidad jurídica acceda lo antes posible a los beneficios que proporciona esta herramienta de medición. Sala Gesell en tribunales de familia. El año pasado informamos la existencia de un proyecto piloto cuyo propósito es reducir la victimización secundaria del proceso judicial a niños, niñas y adolescentes, garantizando a ellos un espacio adecuado en los juzgados de familia para que puedan ejercer sus derechos a ser oídos, consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, como en la propia Ley 19.968, que crea los tribunales de familia. Luego de la inauguración de la primera sala en el Juzgado de Familia de Melipilla, en diciembre de 2011, se trabajó durante todo el año 2012 en difundir el proyecto y perfeccionar a jueces y consejeros técnicos en toma de entrevistas o declaraciones en el resto de los tribunales del país, con el fin de prepararlos para la utilización de la sala Gesell, herramienta que se encontrará en funcionamiento a fines de marzo en 10 tribunales a lo largo del país. Asociado al proyecto de sala Gesell, durante 2012 se elaboró la Guía del Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes a ser oídos en tribunales de familia. Este manual de buenas prácticas servirá de apoyo a la labor de jueces y consejeros técnicos y nació del trabajo conjunto con UNICEF, CENAME, la Corporación de Asistencia Judicial, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, jueces de familia, la Universidad Diego Portales, el Centro del Buen Trato de la Pontificia Universidad Católica y el Instituto de Terapia Familiar. Junto con lo anterior se está elaborando un libro orientado a niños, niñas y adolescentes a fin de darles a conocer sus derechos en el proceso judicial en un lenguaje simple, adecuado a su edad. En este trabajo se encuentra participando activamente UNICEF, CENAME y jueces de familia y penales. Proyecto de salas especiales en los tribunales de juicio oral en lo penal de Santiago. Se observó en el desarrollo de audiencia en los tribunales de juicio oral que el enfrentamiento de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual o testigos de agresiones sexuales en el sistema procesal penal los afectaba particularmente y los llevaba a padecer una nueva
victimización. Ante esta realidad se estableció una mesa de trabajo integrada por personal de la Corporación Administrativa, jueces y administradores de los tribunales de juicio oral en lo penal de Santiago. El objetivo fue crear e implementar salas especiales, así como iniciar actividades informativas relativas a la justificación de la existencia de estas nuevas dependencias y la adquisición de las destrezas necesarias para la realización de las entrevistas a menores de edad, víctimas o testigos de violencia sexual. Con este tipo especial de salas se busca el establecimiento de un espacio resguardado para la toma de declaraciones con equipamiento en circuito cerrado o teleconferencia. En el mes de septiembre de 2012 se realizó un diagnóstico en el segundo Tribunal Oral de Santiago sobre metodología de declaración de entrevista y variables de victimización secundaria, actividades coordinadas por el ministro a cargo de la Unidad de Apoyo de esta Corte Suprema, señor Adolfo Brito Cruz, el ministro coordinador de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Omar Astudillo Contreras, y por la juez presidente del segundo Tribunal Oral en lo Penal de esta ciudad, señora Nora Rosati Jerez. El 15 de enero se inauguró en el segundo Tribunal de Juicio Oral la primera sala especial de entrevistas de niños, niñas y adolescentes. En el mismo mes se iniciaron las capacitaciones. Convenios suscritos. Además de otras referencias, quiero mencionar que a mediados del mes de junio la Corte Suprema firmó un convenio por 5 años con la Universidad de Concepción para establecer, elaborar y difundir tablas estadísticas de los montos de indemnizaciones que los tribunales de justicia decretaron en su sentencia, importante información de las que podrán beneficiarse los usuarios y la comunidad jurídica, convenio que se encuentra en pleno cumplimiento. El 8 de noviembre de 2012, el Fondo de la Nación Unida para la Infancia y la Corte Suprema firmaron un convenio de cooperación para desarrollar diversas actividades orientadas al conocimiento y promoción de los derechos de los niños, capacitación de los jueces en la materia y para compartir estudios y experiencias de interés para las partes. Posteriormente, el 14 de noviembre, la Corporación Administrativa del Poder Judicial celebró un convenio con la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana y el Ministerio de Justicia con la finalidad de determinar y coordinar los procedimientos de derivación de los usuarios de los juzgados de familia a la Corporación de Asistencia Judicial. El 22 de noviembre, el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, el Ministerio de Justicia, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Nacional de Menores y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en el marco del Plan de Seguridad Pública Chile Seguro, suscribieron un convenio de colaboración en el diseño e implementación del Banco Unificado de Datos. Y recientemente, el 20 de febrero, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Servicio Nacional de la Discapacidad celebraron un convenio de colaboración constituyendo como fin el estudiar y elaborar medidas que aseguren la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el respeto de sus derechos y dignidad. Integración del Poder Judicial de Chile con otros poderes judiciales. En abril de 2012, la Cumbre Judicial Iberoamericana escogió a Chile como sede de la próxima Asamblea Plenaria que se realizará en Santiago en 2014. Y en el mes de agosto, la Corte Suprema y el Gobierno de Chile acordaron llevar adelante la realización de la primera cumbre de Cortes Supremas de los países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, programada para el 10 y 11 de enero de 2013. La designación del Poder Judicial de Chile como Secretaría Pro Tempore de la 17ª Cumbre Judicial Iberoamericana conlleva un arduo trabajo en actual desarrollo, el que es liderado por los ministros señor Sergio Muñoz en su calidad de coordinador y el señor Milton Juica Arancibia. Cabe expresar que se creó una página web especial para la Secretaría Pro Tempore, una página de Facebook
y un canal de YouTube. Otro avance fue la designación de Chile como institución coordinadora de la red de comunicaciones de Iberoamérica, cuya propuesta de trabajo presentada el 22 de noviembre a la cumbre considera la creación de un sitio web, la estructuración de una red de corresponsalías y la elaboración de un mapa de las comunicaciones en la región. Estas iniciativas se materializarán durante el primer trimestre de este año. La primera cumbre judicial CELAC-UE, representante de los máximos tribunales de justicia de 60 países, se reunieron en Santiago el 10 y 11 de enero de este año para establecer un foro judicial internacional de cooperación entre los Estados integrantes de la Unión Europea y la CELAC, organismo que reúne a los países de América Latina y el Caribe. Con la presencia de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, las principales autoridades políticas y judiciales de nuestro país y más de 200 participantes de Europa, América Latina y el Caribe, se inauguró la primera cumbre judicial CELAC-UE, que fue organizada por la Corte Suprema de Chile. Como autoridad extranjera estuvo presente el presidente de la Red de Cortes y Tribunales Supremos de la Unión Europea y presidente de la Corte Suprema de Holanda, señor Geert Kortsten. La cumbre judicial culminó con la firma de Declaración de Santiago, la que fue entregada oficialmente por este presidente a los jefes de Estado y Gobierno de CELAC-UE en la reunión de 27 de enero pasado. Junto con establecer el Foro Judicial de Presidentas y Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de los países latinoamericanos, caribeños y de los que componen la Unión Europea, la Declaración de Santiago contempla la cooperación y facilitación de ayuda a autoridades principales en la jurisdicción de temas criminales, civiles, de familia, laborales, comerciales y administrativos. La promoción y proposición a las autoridades pertinentes del reconocimiento y validez de la comunicación electrónica en la abogacía, especialmente en la transmisión y recepción de asistencia judicial, el incentivo de toda actividad tendiente a establecer en cada país una autoridad central encargada de recibir, tramitar y dar seguimiento a la solicitud de asistencia judicial internacional, establecer modelos y entrenamiento judicial en temas de derecho internacional y cooperación judicial internacional, impulsar evaluaciones y estudios para la armonización de la normativa sobre cooperación judicial internacional y fomentar el desarrollo de actividades para el intercambio de experiencias utilizando la comunicación electrónica, entre otros. No puedo dejar de mencionar a nuestro querido colega y amigo, señor Luis Paulino Mora Mora, presidente de la Corte Suprema de Costa Rica, quien lamentablemente falleció el pasado 17 de febrero. Recordaremos entrañablemente a quien fuera un ferviente partícipe y colaborador en las actividades de la Cumbre Judicial Iberoamericana y en aquellas relativas a la cooperación entre los poderes judiciales de nuestro continente. Concluía la primera parte de esta cuenta pública en que he informado las principales acciones emprendidas por el Poder Judicial y la Corporación Administrativa en el año 2012. Procedo a abordar aquellos temas que ocupan y preocupan particularmente a este Poder del Estado, ya sea porque se trata de asuntos de especial interés y relevancia para la Administración de Justicia o porque se encuentran pendientes de una correcta solución. El año pasado reiteramos la importancia que reviste para una óptima Administración de Justicia que el Poder Judicial cuente con leyes que hagan posible cumplir de mejor forma el mandato constitucional. Nos referimos al proyecto de ley que flexibiliza el manejo de los fondos asignados al Poder Judicial y a otros, algunos de los cuales formaron parte de la entonces conocida Mesa Judicial. Destacamos el proyecto que modifica la regulación del Ministerio Público Judicial, el régimen disciplinario del Poder Judicial y el recurso de queja, el que modifica el sistema de nombramiento y calificaciones de los ministros, jueces, auxiliares de la Administración de Justicia, empleados y profesionales del Poder Judicial, el proyecto que establece reformas orgánicas y procedimentales, el que establece un sistema de regulación sobre abogados integrantes de Corte de Apelaciones y el proyecto de ley sobre división y especialización
de la Corte de Apelaciones de Santiago. Lamentablemente, en materia legislativa no ha habido los avances deseados. En la actualidad, solo mediante la promulgación el año pasado de la Ley 20.628 sobre destinaciones de jueces, la Corte Suprema goza de la facultad que le permite hacer ajustes al funcionamiento de los tribunales reformados del país. En efecto, la Ley 20.628, que modifica el artículo 101 del Código Orgánico de Tribunales y la Ley 19.665, y que venía tramitándose desde junio del año 2008, permite a la Corte Suprema, a solicitud de las Cortes de Apelaciones respectivas y con el informe previo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, destinar transitoriamente a uno o más jueces con competencia laboral, penal, de cobranza laboral y previsional, de familia o común, a desempeñar funciones en otros tribunales cuando existan desequilibrios entre las dotaciones de jueces y la carga de trabajo, desde aquellos tribunales que tengan menor cantidad de causas pendientes a los que tengan una mayor, redundando en una mejor y más flexible gestión de la función judicial desde el propio Poder Judicial. La Corte Suprema ya ejerció esta facultad en la jurisdicción de Santiago por resoluciones de 31 de diciembre de 2012 y 22 de enero de 2013. Se destinó un total de 10 jueces. En la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el 31 de diciembre se destinó 2 jueces al sexto Tribunal Oral en lo penal. En la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción, el 31 de diciembre y 31 de enero de este año, se destinó un total de 6 jueces, 3 para el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, 2 para el Juzgado de Letras del Trabajo y 1 para el Juzgado de Garantía de Todo de Concepción. Esto, sin lugar a dudas, redundará en una mejor gestión de estos tribunales, disminuirá los costos del actual sistema de suplencias y comisiones de servicio. En la misma ley se reprogramó la manera en que se completarán las dotaciones legales de jueces para los tribunales que funcionan en el Centro de Justicia de Santiago. Varias ternas están confeccionadas por las respectivas Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel y esperamos la solución de ellas. Celebramos y agradecemos a los parlamentarios y al Poder Judicial con quienes realizamos un trabajo coordinado que se haya concretado como ley de la República la facultad de destinar jueces, pero insistimos al Supremo Gobierno del Congreso Nacional sobre la necesidad de mejorar en el actual sistema judicial mediante la designación de las leyes que nos atingen. Es imperioso, en consecuencia, reimpulsar el estudio de todas las referidas iniciativas legales que están pendientes. No puedo dejar de mencionar en esta parte de la cuenta el importante trabajo realizado por Teodoro Rivera, ex ministro de Justicia, en la obtención de esta ley. Necesidad de garantizar y fortalecer la independencia del Poder Judicial. El principio de independencia en el ámbito judicial se manifiesta en 3 dimensiones, tanto respecto de la organización misma a la cual se le atribuye el título de Poder Judicial y su gobierno interno, como respecto de la función jurisdiccional y finalmente en cuanto al oficio del juez. Para garantizar de manera efectiva este principio, se ha venido considerando de la mayor conveniencia promover el desarrollo de la autonomía en diversos aspectos del ámbito judicial. Así se ha distinguido entre una autonomía operativa, una funcional, una estructural, una de generación y otra financiera. Autonomía funcional y de generación. La autonomía en este ámbito importa adoptar los resguardos mínimos en el Poder Judicial para que éste desarrolle sus funciones jurisdiccionales esenciales de conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados con entera independencia de toda otra autoridad. La experiencia reciente respecto del procedimiento de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema obliga ineludiblemente a referirse a ella y su relación con la autonomía funcional y de generación del Poder Judicial.
Con la reforma constitucional de 1997, la designación de ministro de la Corte Suprema requiere la representación de los 2/3 de los senadores en ejercicio. Esta modificación tuvo la intención de perfeccionar el procedimiento de nombramiento de tales magistrados, haciendo partícipe a todos los poderes del Estado, tal como ocurre con la designación de otras autoridades públicas, como el Contralor General de la República, los consejeros del Banco Central, el Fiscal Nacional del Ministerio Público. Obviamente, la razón de fondo fue la necesidad de otorgar mayor legitimidad democrática a dicha designación, haciendo participar a todos los poderes del Estado, incluyendo a una de las cámaras del Congreso Nacional. Como se ha venido sosteniendo continuamente desde este poder del Estado, en defensa de un principio esencial de actividad jurisdiccional y del Estado de Derecho, por ello mismo consagrado constitucionalmente, la independencia de los jueces y magistrados no debe ser objeto de ninguna interferencia ni presión externa. La participación del Senado en este procedimiento consiste en una ratificación o rechazo, en cuya primera opción corresponde la refrendación del acto de designación o nombramiento que ha realizado previamente el Presidente de la República, entendiendo por tal, de acuerdo al uso normal del término, una autorización o confirmación. No está de más afirmar que la decisión política, es decir, el acto por el cual se resuelve la nominación del ministro del máximo tribunal, le corresponde exclusivamente al Presidente de la República, quien es el llamado a analizar la idoneidad personal y profesional de aquel. También es preciso afirmar que no se contempla atribución constitucional o legal que autorice al Presidente ni a los miembros del Senado en la sesión extraordinaria destinada a la aprobación o rechazo del candidato a considerar o ponderar el contenido o mérito de las resoluciones judiciales que hayan redactado los magistrados para asumir el cargo de ministro de la Corte Suprema. Lo anterior por consideración al pleno respeto del principio de independencia de la judicatura en el ejercicio de función jurisdiccional en los términos más amplios que consagra el artículo 76 de la Constitución Política de la República, que dispone que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones. El desconocimiento de la citada disposición constitucional en el plano del procedimiento de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema constituye una grave amenaza y perturbación a la independencia de juicio e imparcialidad de los jueces y ministros. Por otra parte, resulta prioritario que el procedimiento para proveer los cargos de ministro de la Corte Suprema se desarrolle en tiempos razonables. Su demora excesiva se traduce en que el máximo tribunal en largos periodos no cuente con su votación completa, lo que no es conveniente para su correcto funcionamiento. Para paliar las dificultades en la conformación de sus salas, se ha debido recurrir con excesiva frecuencia a los abogados integrantes. Cabe recordar que en los últimos 5 cargos que han sido provistos, el tiempo que ha mediado entre la remisión por la Corte Suprema de la respectiva quina y el nombramiento del nuevo ministro de este tribunal, el promedio se aproxima a los 5 meses, llegando en algunos casos a 7 meses de demora. Autonomía financiera. En la obtención de las herramientas necesarias para el mejor gobierno judicial y reafirmando los conceptos de autonomía de este poder del Estado, condición indispensable para el mantenimiento de su independencia, hemos trabajado en una iniciativa prácticamente abandonada en sede legislativa que resurge como un anteproyecto de autonomía financiera o de flexibilización en el manejo y administración de los fondos por las entidades y autoridades del Poder Judicial. Consiste en la autonomía financiera que permita administrar un presupuesto, primero, que se adecúe a los requerimientos de hoy y que otorgue la suficiente flexibilidad para hacer frente a las demandas ciudadanas en orden a disponer de una justicia más cercana, rápida y efectiva. Su logro contribuirá al perfeccionamiento y consolidación de la judicatura chilena
al margen de influencias externas. Asimismo, permitirá otorgar mayores y mejores condiciones de vida y de trabajo a los jueces y funcionarios en general. Para garantizar debidamente la autonomía que la Constitución Política de la República reconoce al Poder Judicial, se propone la dictación de una normativa legal que lo faculte para elaborar, ejecutar y controlar en forma autónoma su presupuesto, sin desconocer la necesidad de establecer los controles adecuados mediante auditorías, cuentas públicas e informes al Congreso Nacional. Para dar sustento y garantía a quienes pertenecen al Poder Judicial y también para dar la confianza a la comunidad nacional, al Gobierno y a los legisladores acerca del correcto y legal manejo de los fondos, es necesario crear un organismo de control y fiscalización distinto del que hoy realiza esas funciones. El organismo actual es responsable de las auditorías financieras y operativas de los departamentos de la Corporación Administrativa, dirigida por un funcionario con el título de Contralor Interno, sujeto a la autoridad del Consejo Superior de la Corporación Administrativa, en lo interno al director de la Corporación. Este organismo, por disposición del auto acordado 23 de abril de 2004, 4 de abril de 2008 y 18 de enero de 2011, realiza auditoría financiera operativa en los tribunales de garantía, de juicio oral en lo penal, de familia laboral y de cobranza laboral y previsional, y también en los tribunales no reformados. Para la debida independencia y transparencia del organismo de control, que debe iniciar su acción conjuntamente con el comienzo de la vigencia de la Ley de Autonomía o Flexibilización Financiera, como la propuesta, se ha diseñado un nuevo ente contralor. En efecto, las prácticas internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, recomiendan la existencia de contralorías que dependan del más alto nivel de las mismas organizaciones. A nivel interno es posible apreciar en nuestro país la existencia de estos organismos en empresas públicas y privadas. El Poder Ejecutivo tiene un Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. El Poder Legislativo tiene un Comité de Auditoría Parlamentaria para los controles del Senado, Cámara de Diputados y Biblioteca del Congreso Nacional. Un organismo de esta clase constituye un elemento central para controlar la flexibilidad presupuestaria del Poder Judicial. Fortalece y contribuye significativamente a la transparencia de la institución y permite efectuar una administración de riesgo corporativo que disminuya el grado de exposición tanto interno de la organización como de sus usuarios. El organismo que se propone se denomina Contraloría General Interna del Poder Judicial y su dirección administrativa y administración estará a cargo de 3 ministros de la Corte Suprema y el Contralor. Podrán participar en este ente el director y el subdirector y el asesor jurídico de la Corporación en caso de ser necesario y cuando el organismo lo requiera. Es un organismo que depende directamente del presidente de la Corte Suprema y es autónomo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es la entidad sujeta a auditorías y control. Terminado el estudio y revisión de este anteproyecto de ley de flexibilidad presupuestaria, será presentado al Gobierno por medio del Ministerio de Justicia para el inicio de sus trámites en el Congreso Nacional. Destaco que esto debe ser considerado como una forma de cooperación republicana entre órganos que integran el poder estatal y siempre con la debida deferencia a las competencias y funciones exclusivas de cada uno de ellos. Autonomía estructural. Es preciso considerar como un factor más de garantía y fortalecimiento de la independencia judicial la denominada autonomía estructural, para cuyo propósito es necesario reconocer legalmente, mediante la modificación del Código Orgánico de Tribunales, a unidades que resultan fundamentales por un eficaz y efectivo gobierno, tales como la Dirección de Estudio, Análisis y Evaluación y la Dirección de Comunicaciones, ambas de la Corte Suprema. Cabe recordar que una iniciativa legal anterior, desarrollada en el contexto de la llamada Mesa Judicial, consideraba ese reconocimiento y, sin embargo, ella fue archivada. Por este motivo, se consulta en el anteproyecto de ley de autonomía financiera.
La autonomía operativa ha sido recientemente en buena parte asegurada con la dictación de la Ley 20.628 de destinación de jueces ya referida. Palabras finales. Al inicio de mi mandato me propuse perfeccionar la tarea ya iniciada en materia de transparencia y probidad del Poder Judicial, con un especial énfasis en la implementación de todos los mecanismos de control y de rendición de cuentas eficaces dentro del gobierno judicial. Varias de las políticas de acción emprendidas que he relatado hoy demuestran los objetivos conseguidos en pos de una mejor justicia para los habitantes de nuestro país. El camino que falta recorrer conlleva las tareas pendientes que es necesario concretar mediante una ardua labor en la que todos los estamentos deben participar. Tengo la convicción de que el Poder Judicial cuenta con jueces comprometidos, criteriosos y bien preparados, que administran justicia de excelencia, y además con empleados judiciales, administrativos y profesionales capaces y empeñosos que les colaboran en su quehacer, con lo que podremos avanzar en el logro de los desafíos que nos hemos trazado. Cumplida la obligación legal con la presente rendición de cuentas, doy por inaugurado el año judicial 2013. Habiéndose cumplido la finalidad de esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenas tardes. Una información. Debido al duelo que afecta al Poder Judicial, este año no se realizará ninguna celebración posterior a esta ceremonia. Agradecemos su asistencia. Muy buenas tardes.